Si alguna vez te dijeron que a causa del pecado y tus equivocaciones y errores, Dios no te ha sanado, Dios no te ha respondido y posiblemente Él no te va a responder hasta que no te santifiques, que Dios no te va a llevar a la vida exitosa que Él quiere para ti hasta que te santifiques, hasta que le eches ganas, hasta que dejes todas esas cosas, quédate conmigo que tengo excelentes noticias para ti. Romanos capítulo 5, verso 17. Quiero empezar desde aquí. Porque si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Observa qué bello pasaje. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero también dice que reinaremos en vida. Somos personas que reinan en vida hoy en día, o somos personas que están muriendo, que no tienen resultados, que oran, que luchan, que se esfuerzan, que tratan de hacer todo lo correcto para que Dios les responda y aún así no está sucediendo nada. Bueno, déjame decirte que si lo que estás haciendo es echarle ganas para que Dios te responda, no estás bajo la gracia. Definitivamente eres una persona que vive bajo la ley. Estás haciendo toda clase de sacrificios para justificarte y eso no te va a llevar a ninguna parte. Este pasaje nos dice claramente que si por el pecado de un solo hombre, es decir, Adán, el primer hombre que contaminó a todo el mundo de pecado, reinó la muerte, ya sabes, la paga del pecado es la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, mas la dádiva de Cristo es vida eterna, ¿ok? Jesucristo. ¿Quiénes pueden reinar en vida sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia? ¿Quiénes son los que pueden reinar en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Son estas personas los que reciben un favor no merecido. Es decir, solo los que entienden que no se trata de sus fuerzas son los que reciben un reinado en esta vida. No estoy hablando del cielo, estoy hablando de este mundo, esta vida, aquí y ahora. Pero también son los que reciben el don de la justicia. Hay personas que dicen, Dios no solamente es gracia, Dios es justicia y santidad. Bueno, hoy voy a abordar esos tres asuntos: gracia, justicia y santidad. Y desde ya quiero que sepas que los tres son un regalo que tú no ganas. Las personas te dirán que te santifiques haciendo que tú lo hagas por tu propio esfuerzo. Y no te dicen que la santidad es un regalo divino. Te dirán que te vuelvas justo, que seas santo como Dios es santo y actúes con justicia, con prudencia. Y sí, que aceptes la gracia de Dios, pero que debes de cuidar esas dos. Observa, que debes de cuidar. Están haciendo que tú lo cuides. Están haciendo que tú te encargues de esto. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la gracia es un favor no merecido y que la justicia es un don. Justo en este pasaje dice que es un don, lo que quiere decir que es un regalo, algo que no ganaste. Y esto es muy incómodo para muchas personas. Y en general para las personas que simplemente no leen sus Biblias, sino que lo que hacen es repetir dos o tres cosas que de repente escuchan, pero que no se sumergen en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, por nosotros se hizo pecador, Jesucristo. No cometió pecado y se hizo un pecador. Tú no cometes justicia y te vuelves justo. Interesante. Y el mismo pasaje lo dice. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No dice justicia de Dios en nosotros. Justicia de Dios a causa de nuestro buen comportamiento. Aquí dice justicia de Dios en Cristo, en Él. Por lo que es correcto decir, soy la justicia de Dios en Cristo. Soy justo por Cristo y no por mis obras. Muchos tienen grandes problemas para aceptar eso. No creen que se puede ser justo sin cometer buenas acciones. No lo creen. Creen que la gracia de Dios nos alcanza porque no cometemos buenas acciones, pero definitivamente no creen que puedes llegar a ser justo solo por fe y no por tener buenas acciones. Invalidando la palabra de Dios. Creen que necesitas cumplir los mandamientos. Pero eso no es verdad. De hecho, la Biblia nos enseña que no debemos pensar así, pues cualquiera que piensa así cae de la gracia. De hecho, la Biblia lo dice en Gálatas 5:4. De Cristo fuiste separado. ¿Quiénes? Los que por la ley se justifican.
De la gracia han caído. Nótalo. Todo aquel que dice, tengo que cumplir la ley, caíste de la gracia. En el momento en el que tú dijiste, voy a cumplir la ley, voy a echarle ganas, voy a tratar de hacer esto y voy a vivir la vida recta que Cristo quiere, tú caíste de la gracia. Ahora eres tú quien lo está intentando y no has dejado que el Espíritu Santo haga la transformación, sino que eres tú en tus propias fuerzas luchando contra el pecado. Déjame decirte, mi amigo, no vas a ganar esa pelea contra el pecado. Por el contrario, te costará mucho. Si lo haces por tu esfuerzo, tienes que mantenerlo por tu esfuerzo. Pero déjame decirte que incluso tus mejores obras son como trapo de inmundicia. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32 nos enseña claramente que todos los hombres somos pecadores, que no podemos hacer justicia. Así que realmente te deseo mucha suerte tratando de cumplir los 613 mandamientos que demanda la Biblia, pues la Biblia dice claramente que no puedes tratar de cumplir solo algunos, sino que si quebrantas uno eres culpable de todos. Romanos capítulo 7 te dice que la ley se aplica en tanto que una persona está viva. Entonces, es extraño que trates de cumplir la ley de Dios diciéndote o llamándote a ti mismo un hijo de Dios. Pues la Biblia dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquellos que son hijos de Dios ya no viven por sí mismos. Dice la palabra de Dios que hemos recibido a Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tú eres un hijo de Dios, ya no vives tú. Te explica entonces en el libro de Romanos que claramente hemos muerto a la ley. Deberías dejar en paz la ley, pero si tú quieres mantenerla porque dices, pastor, creo en la gracia, pero necesitamos la ley, bueno, recuerda, Gálatas dice que has caído de la gracia, que no puedes hacer eso. Además, Jesucristo nos enseña que Él no tolera las mezclas. No pongas vino nuevo en odres viejos. No pongas vino nuevo en odres viejos. Y te encontrarás con toda clase de ocasiones en que maestros de la ley llegaban con Jesucristo y le decían, ¿qué más puedo hacer? Y Jesús siempre tenía una orden más. Pero te encontrarás con personas que no sabían o que no estaban bajo la ley, no precisamente porque no la conocieran, sino porque era muy difícil para ellos cumplirlas, así que se rendían. Y era a estos a los que Jesús se acercaba y tocaba, pero nunca tocó a fariseos o maestros de la ley. Ellos jamás pudieron recibir algo de Jesús. Quizás eso te responde por qué hasta ahora tú no has recibido nada, porque estás bajo la ley y no bajo la gracia. Pero todos, los pecadores, las prostitutas y los recaudadores de impuestos y los leprosos son los que eran tocados por Jesús, recibían su compasión, su cariño, su enseñanza, su guía y ellos eran transformados. Tal vez esto te diga ahora entonces cómo poder tener más resultados que nunca, estando verdaderamente bajo la gracia. No tratando de hacer algo por tu propio esfuerzo, sino teniendo una relación con aquel que te ama demasiado, te ama demasiado, te ama demasiado. Gracias a no conocer exactamente lo que significa la gracia, hoy tachamos a todo el mundo que predique gracia como alguien que no le está enseñando a la gente sobre arrepentimiento. Lo que es algo terrible porque la palabra arrepentimiento no significa lo que esas personas tratan de decir o lo que sugieren que deberíamos de predicar aquellos que predicamos la gracia. Ellos suponen que arrepentimiento es que las personas estén diciendo, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Y por supuesto que sean como ellos. Dicen perdóname en la iglesia, luego siguen haciendo lo mismo de siempre. Pero arrepentimiento en la palabra se trata de otra cosa. La palabra arrepentimiento en la escritura en su forma original griega es metanoia, que significa cambio de mente. Es una transformación de tu mente. Eso es arrepentimiento. No es sentir culpabilidad los domingos, como muchos de ustedes que quizás están hasta ahora pensando eso. Es un cambio de tu mente, una renovación de tu forma de ser. Es decir, tu vasija quedó completamente vacía. Ahora eres renovado, eres un odre nuevo. Y ahora puedes recibir vino nuevo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan difícil para personas legalistas aceptar la gracia de Dios? Bueno, porque incluso Jesús en Juan 3 le enseña a Nicodemo y le dice, oye, maestro de la ley, yo sé que tú eres un maestro de maestros, un fariseo de fariseos. Necesitas nacer de nuevo. Nota que es a los que conocen sus Biblias, a los que les dice necesitas nacer de nuevo, pero no le dice esto a las personas como Juan 4 a la mujer en el pozo de Jacob, que simplemente estaba tratando de huir, cuyo único logro, ¿sabes cuál era? Tener 5 maridos. Ese era su único logro.
no hablamos de que tuviera conocimiento, no hablamos de que fuera un erudito. Y Jesús constantemente se encuentra con personas a las que exalta simplemente porque están dispuestos a recibir. Pero hay personas que saben tanto que no están dispuestas a recibir nada. Este es un problema para aquellos que no reciben la abundancia de gracia. Ahora, sigamos ahora entonces. Déjame mostrarte la vida de Abraham. Abraham es un hombre, según el libro de Hebreos, que fue un ejemplo perfecto porque creyó en el Señor y Dios se lo contó por justicia. Seguramente has escuchado eso antes. Y si no, déjame contarte que la Biblia nos dice que Abraham tenía una fe tan preciosa de Cristo, para Cristo, que Dios llamó justo a Abraham. Ahora, algunos tienen esta idea de que Abraham cumplió la ley de Moisés, pero Abraham vivió 400 años antes de que la ley de Moisés fuera dada, es decir, no había ley. Y Abraham no tenía una vida desordenada, pero ciertamente no era perfecto, como muchos de ustedes no lo son. Pero Dios le llamó justo. Ahora te enseñaré más sobre eso. Y hay personas que para este punto empiezan a tener muchos temores, pero déjame explicarte más sobre Abraham. Si piensas que dejar la ley te hará irrespetuoso o piensas que al escuchar solamente sobre la gracia de Dios, su abundancia de gracia y las enormes riquezas que Él tiene para nosotros, tú simplemente te vas a ir por el engaño de las riquezas y te vas a todas estas cosas, creo que deberías decirle eso a José, que también vivió antes de la ley, es decir, él no vivió bajo la ley y tenía una relación con Dios. Vivían en un tiempo de gracia, aunque no lo creas. La Biblia en el libro de Hebreos, puedes leer tu Biblia allí, capítulo 1, y te va a demostrar lo que te estoy diciendo. Desde hace muchísimo tiempo la gracia fue anunciada, la gracia se conocía desde el principio de los tiempos, pero fue cambiada por la ley en el momento en que un determinado grupo de personas, los hebreos, le dijeron a Moisés: oye Moisés, ¿qué te parece si le dices a Dios que Él nos diga qué tenemos que hacer y lo que sea? Escucha su declaración tan arrogante. Lo que sea que diga lo podemos cumplir. Entonces Dios toma distancia del pueblo y le dice a Moisés: dile al pueblo que no se acerque. Y ahora solamente tú hablarás conmigo. Y entonces le da los 10 mandamientos, que en realidad hoy tenemos y prácticamente son 613 mandamientos escritos en la Biblia. Y es imposible cumplir 613 mandamientos. Por más que lo intentes, te vas a equivocar siempre, siempre. Pero es a causa de una actitud arrogante que vino la ley. Nota que nunca fue el propósito de Dios, sino que a los seres humanos se les ocurrió la brillante idea de decirle: lo que sea que quieras, Dios, lo podemos cumplir. Y a veces tú haces eso, le dices: Dios, si me ayudas en esto, yo hago lo que quieras. Otra vez, sigues pensando y viviendo bajo la ley, Eso te demuestra por qué no estás teniendo nada de resultados. Eso te demuestra por qué no conoces al Padre como te gustaría, por qué no estás disfrutando de una compañía, de una relación con Él tan fuerte como deberías. Ahora, quiero ser un poco más fuerte y más severo al respecto. Si aún con todo esto que te he dicho, aún crees que dejar la ley te hará irrespetuoso, bueno, déjame recordarte que 1 Corintios 15, 56 dice, 56 al 58, nos enseña que la fuerza del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. En pocas palabras, lo que hace más fuerte el pecado en ti es la ley. Interesante, ¿cierto? Debes morir, ¿cierto? Básicamente es lo que te dice: la paga del pecado es la muerte. Pero también dice que el poder del pecado, es decir, lo que lo potencializa más, es la ley. Entonces, si lo que potencializa más el pecado es la ley, hay quienes entonces para este punto pueden estar pensando: ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué necesitas para que el pecado deje de dominarte? Dejar la ley, dejarla. Simplemente déjalo. Deja la ley en paz y el pecado está muerto. Lo dice la Escritura. Porque sin ley el pecado está muerto. Sin ley el pecado está muerto. Y la fuerza del pecado es la ley. Esto te demuestra que entre más le digas a alguien que no haga algo, más lo va a estar haciendo. Dile, no hagas esto, como lo hace la ley: no harás, no deberás, no harás, no deberás.
Esto es Romanos capítulo 7, versículo 7. La ley te hace ocuparte de ti, mi amigo. La gracia te hace ocuparte de Dios y que Dios se ocupe de ti. Nota la diferencia. La ley, mientras te está diciendo no deberás, no hagas, no codicies, no mates, está haciendo que tú pienses en ti. No debo de hacer esto, no debo de hacer aquello. Estás pensando en ti y sobre ti. Pero la gracia hace que tú pienses en Dios. Oh Dios, ¿y qué es lo que dice la Escritura? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No, en nosotros. Dice que perseveremos en Él. Ahora, que es interesante porque la Biblia nos dice claramente que llevemos cautivo todo pensamiento y toda altivez y sujetemos todo pensamiento negativo, todo conflicto en nuestra alma, que llevemos todo esto a obediencia de Cristo. Nótalo, es su obediencia, no dice bajo obediencia para estar en Cristo, no dice estando en obediencia para con Cristo, no dice eso, dice a obediencia de Cristo. Es decir, el diablo sugiere que nosotros somos de lo peor y con esto nos condena, y a veces el púlpito eso hace, ¿cierto? Nos condena, pecaste, ahora eres un pecador, eres un desastre, ahora tienes que echarle ganas, tienes que mejorar, deja eso, y hace que te ocupes en ti, ¿cierto? La ley, el púlpito, muchas veces eso es lo que está sucediendo. Y el diablo, ¿qué es lo que hace? Sí, piénsalo, no vales la pena, no puedes cambiar, siempre te va a estar costando. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tú eres justo por fe. Y cuando la Biblia dice que tú eres justo por fe, lo dice de forma literal. Entonces, bajo la gracia del nuevo pacto, tú empiezas a vivir cosas distintas. La ley empezará entonces a decirte, el diablo empezará a condenarte y tu mente empezará a tener ese conflicto. Pero entonces, ¿qué sucede? Dios viene a traer vida y verdad, que finalmente dan libertad. La verdad te hace libre. Y entiendes entonces que mientras la ley hace que tú estés pensando solamente en ti y en tratar de cambiar, la gracia viene para darte un suministro más grande, un poder más grande para someter el pecado. ¿Cómo? Bueno, bajo la gracia del nuevo pacto, lo que sucede ahora, según las Escrituras, es: yo pondré mi ley dentro de sus corazones, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo seré misericordioso. Escucha, yo seré misericordioso de sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Todo es Dios, todo lo está haciendo Él, todo lo está haciendo Él. Bajo la gracia tienes una relación con Dios. Si esta palabra fue de bendición para ti, te invitamos a compartirla, darle like y escribirnos qué fue lo que te inspiró y habló. Te animamos a apoyar este ministerio para que más personas escuchen esta palabra de gracia. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.